Podremos estar muy cansados del día, cansados incluso de los problemas, las situaciones que hay que enfrentar a diario porque tenemos responsabilidades aquí en la tierra y que tenemos que cumplir. Pero lo que nos va a ayudar en medio de ese cansancio es trascender en la oración, no dejarnos dominar por el cansancio, porque muchas veces nos encontraremos orando sin ganas, desanimados, cansados. Y cuando permitimos simplemente que el alma nos controle, no disfrutaremos del poder de la oración. La oración nos fortalece. La oración levanta el espíritu, la oración fortalece nuestro ser interior. Y ante los problemas de la vida, ante las circunstancias de la vida, lo que se necesita es que el espíritu se fortalezca. Porque si no, nos derribaremos, nos desmoronaremos, caeremos, tiraremos la toalla, retrocederemos, nos llenaremos de excusas, es que estoy cansado, es que no hay dinero, no hay plata. Y así usted no va a vencer ni una pulga, dijo alguien. Necesitamos que el espíritu trascienda. Y cuando no quiere orar, dile que tuyo es cuando más debe de orar. Cuando no hay ganas es donde más hay que orar, es donde más debemos de orar. Amén. No se olvide que atrás tenemos el QR, donde usted se puede registrar para la actividad del 6 de diciembre de Navidades Alegres. Tendremos Navidades Alegres el 6 de diciembre. Ahí están las cajas para las donaciones. Si usted quiere traerlas, puede ya irlas depositando en las cajas que están aquí en la entrada. Y en ese QR usted se registra porque necesitamos voluntarios para la actividad del 6 de diciembre. Amén. Les amo, me da gusto verlos. Amén. Abra su Biblia, Ezequiel 22:30, un mensaje muy corto. Y al final terminaremos orando por nuestro país. Ezequiel 22:30. Podríamos llamar a este pequeño mensaje el impacto de un intercesor. El impacto de un intercesor. Y busqué entre ellos hombres, Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado, que guarde, que proteja, que cuide, que haga un cerco, un vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y esto es lo más trágico, y no lo hallé. Si comenzamos a leer Ezequiel y el trayecto del pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento, usted va a ver a un pueblo que cayó en idolatría, un pueblo que cayó en rebelión, un pueblo que le dio la espalda al Señor, reyes que abrieron puertas para que estos ídolos o estos dioses falsos tomen posesión de la nación. Amén. Tomen posesión. Y estos ídolos falsos de alguna manera ejercieron autoridad e influencia sobre la nación de Israel. Tomaron posesión. Por eso usted va a ver en la historia de Israel cómo se ofrecían sacrificios, se sacrificaban niños, caían en prostitución, se juntaban delante del supuestamente el ídolo a fornicar, y eso era como un sacrificio, una adoración. Traían a sus hijos, los degollaban y los sacrificaban ante estos dioses, y aparentemente era para ellos adoración o sacrificio, pero eran ídolos falsos. Y estos ídolos falsos, detrás de todas estas ídolos falsos que te encuentras en la Biblia, detrás de todas esas estatuas, detrás de todo un becerro de oro, detrás de Dagón, que la mitad es de ser humano y la otra mitad es pez, detrás de esa imagen de Moloch, de Acera, son demonios, son principados. Cuando ellos entran y se posesionan sobre un territorio, ejercen autoridad, ejercen influencia. Amén. Amén. Entonces, Israel había
caído en esa apostasía o en ese estado tan crítico, en ese estado espiritual tan decadente, que lo único que había desatado para sí mismo era el juicio de Dios. Diga conmigo, juicio de Dios. Y Dios en su misericordia decía, no quiero destruirla. Y se lo merece. Y si el juicio cayera, aún cayendo el juicio sobre nuestras naciones, Dios no sería malo. Dios sería justo. No sé si me explico. O sea, si el juicio de Dios cae ahora mismo sobre nuestras naciones, Dios no es malo. Él sigue siendo justo. Es el juicio que merecemos. Que no haya venido, no es porque seamos buenos. Que no haya venido es por su pura misericordia. Pero si mañana Él decide quitarnos la misericordia y traer juicio, esa es su justicia y es justo. Ninguno estaría, por decirlo así, en el infierno echándole la culpa a Dios. Él es justo, es un juez justo. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira, no quiero destruir la tierra, pero estoy buscando un hombre solamente, que no haya caído y no haya sido contaminado con la corrupción del sistema, con la corrupción política y con la corrupción religiosa, porque usted va a leer la historia y usted se va a dar cuenta que incluso los profetas cayeron en ese mismo círculo de corrupción, de idolatría, de hechicería que estaba la nación de Israel. Estos profetas dejaron de ser la boca de Dios y empezaron a adivinar. Ya no eran la boca de Dios, comenzaron a ser la boca de Jezabel, la boca de un sistema político, la boca de un sistema religioso y no la boca de Dios. Al que estaba mal, al que estaba en pecado, al que estaba en iniquidad, ellos venían y le profetizaban bien, le profetizaban prosperidad, le profetizaban éxito. Y Dios decía, ¿cómo tú puedes profetizar éxito a aquel que está en idolatría y en pecado? Es lo que necesita es volverse. Entonces, incluso los profetas y los ministros de ese tiempo también se habían corrompido. Entonces, lo que Dios está buscando, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo que no haya caído bajo la misma contaminación. Amén. Que no haya caído bajo la misma contaminación. Porque hombres habían muchos, ministros muchísimos. Pero dijo, quiero uno que no haya sido contaminado. O sea, ¿a qué me refiero? Uno que todavía tenga su mirada puesta en la palabra de Dios, en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si una iglesia ha caído en la misma corrupción del sistema, en la misma corrupción de un país, esa iglesia no se levantaría a interceder, porque si se levantaría a interceder, fuera confrontada por su propio pecado. No sé si me explico. O sea, imagínate que intercedamos y oremos y declaremos que Dios destruya lo falso, que lo verdadero se levanta. ¿Y qué pasaría si en muchas iglesias se practica lo falso, se practica el amor al dinero, se practica la manipulación, se practica el control, se practica, porque en muchas iglesias ya no se adora a Dios, se sigue adorando a Baal? Trae tu dinero y recibirás un milagro, trae esto y recibirás tu sanidad. ¿Qué pasa si nosotros oramos, o la iglesia ora, o alguien se levanta a orar, Señor, destruye lo falso? Muchas iglesias se cerrarían, caerían. Pero el ministro, la iglesia, el que ha sido contaminado con estos espíritus, jamás se levantaría a interceder, porque se vería amenazado por las voces o por la iglesia que Dios levanta. Por eso los fariseos se sintieron confrontados, amenazados cuando Jesús empezaba a predicar. Por eso Jesús era tan odiado y perseguido, porque su predicación confrontaba su vida, confrontaba su corrupción, confrontaba su idolatría, confrontaba su pecado. Y esto nos va a pasar. Yo sé que muchas veces por predicar la palabra, por predicar las escrituras, la misma palabra confrontará su pecado y yo me ganaré una piedrada. Me van a perseguir, me van a cuestionar, me van a criticar, me van a acusar, pero no es otra cosa que la palabra
le dio un chibolo al demonio que cargaban adentro. Y simplemente está reaccionando. Entonces el sistema religioso, el sistema político, le tiene miedo a la verdadera iglesia del Señor. A la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. No a la iglesia moderna. La iglesia que es columna, que guarda la palabra, que persevera en la palabra, que sigue la palabra, la practica, la pronuncia, la proclama, la declara, la obedece. A este sistema del mundo, el sistema satánico, el mismo infierno es la que le teme miedo. Amén. Amén. Por eso muchas iglesias, y lo voy a decir con mucho amor y mucho dolor, pero muchos creyentes siempre buscarán iglesias donde no le confronten, donde los dejen quietos, donde la palabra no tenga nada que confrontar, donde la palabra no tenga nada que denunciar, donde la palabra no les pida arrepentirse. ¿Saben que en muchas iglesias no se predica arrepentimiento? No se habla de santidad, no se habla de pecado, no se habla de vivir una vida consagrada. Entonces muchos creyentes que no quieren ser confrontados con la verdad de la palabra buscarán estos tipos de iglesias, que hay muchos para elegir. Pero el creyente que desea vivir para Dios sabrá que tarde que temprano se expondrá a la verdad de la palabra. Cuando se expone a la verdad de la palabra, tiene dos opciones: la oportunidad de cederle al Espíritu de Dios para traer un cambio, una transformación, o cierras el corazón y caes en terquedad. Resistes al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, no solamente es que Dios buscaba un hombre, sino un hombre que no se había contaminado con el mismo sistema. Un hombre que permaneciera delante de Dios. Hombres que hiciesen vallado y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya. Y no lo hallé. Verso 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Creo firmemente que llega un momento donde la iglesia tiene que salir de su egoísmo. ¿A qué me refiero de su egoísmo? De que, pastor, es que es mi problema, pastor, es mi necesidad, pastor, tengo esta dificultad, pastor, no puedo porque a mí me pasa esto, no puedo porque me pasa lo otro, no puedo llegar a la iglesia porque me falta esto, no puedo hacer esto y lo otro. Y solamente oramos por uno mismo: Señor, bendíceme, Señor, provéeme, Señor, súpleme, Señor, sáname, Señor, ábreme puerta. Y la oración sigue girando en torno a nosotros mismos. Y podemos orar y podemos pasar una hora si quiere, pero la oración sigue girando en torno a nosotros mismos, a lo que yo necesito, a lo que yo deseo. Pero la iglesia debe de salir de ese hueco y empezar a elevar una intercesión por naciones, por un país, por familias, por hermanos. La oración de una iglesia, cuando es transformada o movida a la intercesión, se vuelve poderosa espiritualmente. Una iglesia que ora, una iglesia que intercede, es una iglesia que se vuelve una piedra de tropiezo para la agenda de Satanás. Cuando un hermano ora por otro hermano, se vuelve una piedra de tropiezo para que Satanás arrebate el alma de su hermano. Amén. Amén. Hay muchos brujos que no tocarían familias enteras, que son impedidos de tocar familias enteras, son impedidos de tocar individuos, y no los tocan no porque el individuo sea santo, sino porque ese individuo tiene alguna familia, una mamá, una tía orando e intercediendo por él. ¿Me entienden? Un día llevaron un brujo a una persona que estaba pidiendo sus servicios. Y cuando fueron a pedirle al brujo: mira, necesito que tú le vayas a hacer la limpia, que le lea la carta y todas las cosas que hacen los brujos. El brujo desde su lugar le dijo: mira, yo a la casa de ese hombre no voy. ¿Por qué no va a ir? Porque tienen dos personas que están haciendo tropiezo e impedimento para que yo opere. Si quieren que yo vaya a la casa de él, desháganse de esas dos personas. Y este brujo le dijo: ustedes saben quiénes son.
Entonces esta familia llegó y le dijo a estas dos personas, ¿y quién eran dos personas? Eran dos personas de oración, dos personas de intercesión, a quejarse, le decirle, oye, deja de estar orando por él porque el brujo no puede venir. ¿Me entiendes? Entonces es interesante que los brujos están conscientes del poder de la oración y dile que tú también deberías de estarlo. Hay brujos y hechiceros que no pueden tocar familias porque hay un cerco y hay un vallado. Pero la pregunta es, ¿hay hombres que hagan vallado? ¿Mujeres que hagan vallado? Dios busca a alguien que se pare en la brecha y que sea un protector, que sea un constructor de vallado, que cubra una familia en oración, que cubra un hermano en oración, que cubra una iglesia en oración, que cubra en un país en oración. Y cuando Satanás quiera o intente dañar, destruir, robar, se encuentre con el vallado que el intercesor levantó. ¿No fue lo que hizo Job? Job era quien intercedía por sus hijos todos los días. Mataba a un becerro y lo ofrecía como sacrificio y él decía, cada día oro y ofrezco este sacrificio por si acaso mis hijos hayan pecado. O sea, si los hijos vivían era por la misericordia de Dios y por la intercesión de su padre. Diga conmigo, es el fiel reflejo. Diga, es el fiel reflejo del hombre de Dios en casa. Esposo que está aquí, padre que está aquí, usted debe ser ese hombre de Dios en casa. Ese debe ser el intercesor de su casa. No le deje eso a su mujer. Usted es el intercesor de su casa porque usted es el de los pantalones, usted es el de que pelea, usted es el que lucha, usted es el que sale a trabajar. O sea, yo no veo a la mujer de Job haciendo vallado. Yo no veo a Job diciéndole a la mujer, encárgate tú de eso. Entonces, si la mujer se encargara de eso, la mujer sería la cabeza. Yo no veo a Job encargándole eso a los hijos. Yo veo a Job cumpliendo su rol de hombre de Dios en casa. Yo soy el esposo, yo soy el padre y el primero que debe estar delante de Dios no es mi mujer, no son mis hijos, soy yo. Amén. Así que hombre, usted es el llamado, perdonen lo que voy a decir, usted debe ser el que ora más. Usted debe ser el que ayuna más, usted debe ser el que lee más la Biblia. Si lo hace su esposa hay un problema de orden. Ahora no estoy diciendo que la mujer no ore, debe de orar, pero el que debe orar más es el esposo. No estoy diciendo que la mujer no ayune, pero el que debe ayunar más es el esposo. Dile que a tuyo, mejor no le diga nada. ¿Me entiende? Yo sé que mi esposa ora, pero yo no voy a permitir que ella ore más que yo. Porque Dios me llamó a mí como cabeza del hogar. Amén. Yo debo ser la voz profética para mi casa, no mi esposa. No porque mi esposa no pueda oír a Dios, ella va a oír a Dios, pero se supone que yo soy. A mí me pidieron labrar y guardar y proteger mi huerto. ¿Me entiende? Soy yo el que peleó con las serpientes. Soy yo el que peleó con los demonios que quieran entrar. Soy yo el hombre, la cabeza. Esto no es culto de hombres, pero espero un día enseñar. Porque Dios es muy claro, busqué entre ellos hombres que hicieran vallado, que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Dónde están los hombres? Se me fueron. Ustedes son los que oran más. Los que leen la Biblia. Se supone que usted conoce más la Biblia que su esposa. Están ausentes los amenes. Una nación cae en destrucción a causa de sus líderes políticos y a causa de sus líderes religiosos. Repito esto otra vez. Una nación cae en destrucción a causa de sus líderes políticos y a causa de sus líderes religiosos. Líderes, escucha esto bien, no te va a entender mucho hoy. Líderes que han permitido que naciones enteras estén bajo el dominio de Satanás. ¿A qué me refiero? Cuando usted ve en las redes, en las noticias, que se aprobó el aborto, que se aprobó la unión del mismo género, del mismo sexo, que se aprobó libros de la ideología de género en las instituciones, no es sencillamente una ley que se aprobó,
fue una puerta que se abrió a un principado en la nación. Eso ocurrió. Cuando usted ve que se firma algo y que se permitió algo inmoral en la nación, respaldado por la ley de la tierra, lo que está sucediendo es que ahora Satanás gobierna sin que nadie se lo impida. Amén. Ojo con lo que voy a decir. ¿Por qué Israel cayó en tanta inmoralidad e idolatría? Porque hubo un rey que se corrompió, Salomón, con toda la sabiduría que Dios le dio, se corrompió, y por negociar, y escúchame, y esto es muy tremendo, por él buscar la paz con todas las naciones cuando David tenía guerra con todas, él buscó la paz. Bueno, mi papá David se peleó con todas las naciones, ganó, conquistó, pero yo quiero traer una nueva temporada, quiero traer una temporada de paz. Y por buscar la paz tuvo que negociar su fe, sus convicciones, sus principios. Entonces, si se enamoraba de la egipcia, era un convenio político, donde, bueno, yo me hago de tu hija, Faraón, nos casamos, pero vamos a firmar estos tratados. Yo quiero que tú me abras puertas para yo comerciar y pasar los productos y vender con tranquilidad por tus ríos. Y después Salomón se casaba con otra, por ejemplo la filistea, y empezaban los tratados. Y por eso dice la Biblia que Salomón tenía como 1000 mujeres, 1000 acuerdos de paz. Por eso en la temporada de Salomón no hubo guerra, hubo paz. Y por esa paz el hombre cayó en apostasía. Entonces lo que él permitió, escuche bien, permitió, porque usted lee la Biblia y darse cuenta que Salomón ahora permitió en su tierra templo para Baal, templo para Acera, templo para Moloc, y no solo templo, ahora era un altar. ¿Por qué? Porque la esposa que tenía, ese era el negocio. O sea, yo no te voy a hacer guerra, pero déjame construir un templo. Yo no te voy a hacer guerra, pero déjame hacer un altar. Entonces lo que él firma se desencadena para todos los reyes después de él, uno más malo que otro. ¿Qué ocurrió ese día? Se abrió una puerta enorme a principados que mantuvo en opresión a todo Israel cautivos. Los conquistaban, eran derrotados. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que lo permitió como ley en la tierra. Por eso todas las naciones, todas las leyes que usted las ve en las noticias que se aprueban, y principalmente si son inmorales, fuera del carácter de Dios, es que Satanás quiere posicionarse no por la temporada de un presidente, las que quiera, las que desea, cuanto presidente venga. El que permitió el narcotráfico, hoy es difícil sacarlo. Pero como tenía que entrar en paz con un grupo, el acuerdo era, bueno, te voy a vender cierta, pero calmadito. Entonces, hoy el narcotráfico ha crecido, por decirlo, ¿y quién lo saca? ¿Por qué? Porque lo que se permitió un día, hoy se ha posicionado en la nación. Amén. Escucha esto, por eso, iglesia, se nos pide que caminemos en temor a Dios y en santidad. ¿Por qué? Porque lo mismo, lo que usted permite en su vida, llega a posicionarse por las siguientes generaciones. Usted permite la corrupción en su vida, lo inmoral en su vida, camina en lo inmoral, camina en la corrupción. Usted abrió una puerta al mismo infierno para posicionarse en las siguientes generaciones. Por esa razón, usted va a ver que Dios, cuando encontraba a un hombre pecar, mataba a toda su descendencia. ¿Por qué? Porque ya sus hijos heredaron esa maldad. Y como heredaba la maldad los hijos, Dios dijo, bueno, sáquenme a él y a toda su descendencia y mátenlos. ¿Qué buscaba Dios? Sacar la maldad de raíz.
lo que contaminó a Israel. Por eso, escuche bien, la pérdida de Israel contra la nación de Ai fue el resultado de que un solo hombre desencadenó maldición, agarrando y tomando el anatema. Y ese día Israel no pudo vencer, porque él permitió lo que no debía de permitir. Entonces el enemigo entró a posicionarse, y como se posicionó, lo debilitó para conquistar. Que Dios dijo: bueno, Josué, aquí ustedes perdieron por una razón, porque uno agarró el anatema y hay que sacarlo, hay que quitarlo. Amén. Por eso ahora entiende, iglesia, y yo lo digo con mucho amor. No debería haberme extendido, pero no sé qué pasó. Por eso, iglesia, usted debe de entender que Jesús no vino a negociar con el pecado. Jesús no vino a calmarlo, a darle una pastillita o a permitirle cuántas dosis de pecado en el creyente. Él es el Cordero de Dios que quita. O sea, nosotros no podemos caminar negociando con el pecado. Nosotros vamos a caminar en la libertad que Cristo nos dio, de que Él vino a quitar el pecado de nuestros corazones. Amén. Amén. Por esa razón, camine en la verdad, camine en la palabra. Mire bien lo que usted permite, mire bien lo que usted tolera, mire bien lo que usted acepta. Todo lo que acepta, todo lo que tolera, tiene el poder para impactar las siguientes generaciones. Tiene ese poder. Si se aceptó un divorcio, por ejemplo, primera generación que se divorció, se acabó de aceptar un sistema para las siguientes generaciones. Por eso los divorcios se vuelven a repetir en los hijos, en los nietos, y vuelve. ¿Por qué? Porque lo que abrió uno, abrió es para posicionarse en las siguientes generaciones. Amén. ¿Estamos claros? Entonces, Jesús vino a darnos vida. Y, escuche esto, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora usted debe abrir puertas nuevas para su descendencia. Lo que usted le abra a Dios, escuche, esto es poderoso. Si así como le abro la ventana a Satanás, y Satanás se posiciona para mis generaciones, imagínate si le abro ventanas a mi Dios. Invito a que Dios se posicione sobre mis generaciones. Es lo que buscó Josué, mi casa y yo. O sea, que esta generación mía, mi esposa y mis hijos, sea la generación que abra puerta de que una familia entera amó a Dios y le sirvió a Dios. ¿Para qué? Para que los hijos de mis hijos le alcancen lo mismo. Para que la tercera y cuarta generación le alcance lo mismo. ¿Por qué? Porque hubo una generación que le abrió la puerta a Dios para que se posicione no sobre un individuo, sobre toda mi casa. Mi casa y yo serviremos a Jehová. No es un asunto suena lindo el lema, no. Es una cosa de Dios, posiciónate sobre toda mi casa y sobre toda mi generación. Por eso Dios siempre habló: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué Dios trasciende así? Porque hubo un hombre, Abraham, que le abrió la ventana a Dios. Posiciónate. Y Dios dijo: bueno, fui con Abraham, voy con Isaac, voy con Jacob. Amén. Así que cuando usted vea que un líder religioso firma algo, acepta algo y que es inmoral, hay que orar. Porque acaba de entrar un demonio a posicionarse. Esas naciones que aprobaron los abortos, aprobaron el ingreso de Moloch. Esas leyes que aprobaron la unión del mismo sexo, aprobaron los pecados que destruyeron a Sodoma y Gomorra, de la cual la iglesia no puede ser ciega ante las verdades espirituales sobre una nación. Amén. Así que no es sencillamente que una ley se aprobó, sino que se abrió una puerta al gobierno de un principado. Estamos orando y oramos que el presidente y los que mañana se levanten también contrarresten contra lo que hombres anteriores abrieron y negociaron con el mismo infierno.
La iglesia estamos llamados a establecer el reino de Dios, a atar todo pecado inmoral, a atar todo demonio y principado que afecte nuestra nación. Amén. Si un líder que es cabeza aceptó la corrupción, usted va a ver muchas familias que aceptan la corrupción. Usted dice, uy, pastor, pero la corrupción está por todos lados. Porque hubo un hombre que un día la abrió. Y ese demonio empezó a posicionarse en la policía, en el seguro, en los hospitales, en todo lado de corrupción hoy. Entonces, ¿qué hizo un hombre al negociar y al aceptar? Le abrió puerta a que un demonio se posicione y tome terreno, territorio. ¿Y quién es el único que va a liberar este asunto de la corrupción? No es un nuevo presidente, porque es el mismo principio que ocurriría en El Salvador. Ok, Bukele está mandando preso a todo mundo, y la maldad del corazón, ¿quién la quita? Es lo mismo. Pastor, el presidente está agarrando a los corruptos y mandando a los presos. ¿Y los corruptos de los hogares? Los corruptos de los esposos, los corruptos de las esposas, los corruptos de los hijos, ¿dónde? ¿Qué hacemos con ellos? No es un asunto de cambio de gobierno, no es un asunto de cambio de presidente, es un asunto de que Cristo reine en los corazones. Él es el único que nos puede liberar. ¿Me entiende? No ponga la esperanza en el presidente. La iglesia es apolítica. Nosotros no tenemos colores. Nosotros no tenemos partido político. Oramos por nuestra nación. Y que el presidente sea el que gobierne mejor nuestra nación. Nosotros estamos del lado del reino, del lado de sus leyes, de sus principios. Y estamos llamados a orar, a proclamar que se respete su palabra. Amén. Ya conmigo, necesitamos entonces intercesores. Hombres y mujeres que con sus oraciones carguen familias, carguen naciones y que cierren puertas al enemigo. Éxodo 32:11, ya rapidito. Éxodo 32:11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, daré a vuestra descendencia toda la tierra que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Verso 14. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Qué ocurre aquí? El pueblo hizo el becerro de oro, y Dios ya lo iba a aniquilar a todo ese pueblo. Y Moisés se paró a interceder: Señor, por favor, ¿qué van a decir las naciones de ti? De que el pueblo que tú sacaste para matarlo fue. Y dice que Dios se volvió de su ardor, de su ira. Eso es el intercesor. Escuche bien esto, y esto es poderoso que me bendijo. Espero un día poder ampliarlo. Necesitamos voces proféticas en todo el territorio nacional, por afuera, por todo el mundo. Necesitamos voces proféticas. ¿Por qué? Ellos son los que hablan de parte de Dios. Ellos son los que anuncian lo que nadie ve. Ellos son los que desnudan el corazón. Ellos son los que confrontan el pecado. Pero sobre todo, ellos son los que anuncian el juicio de Dios. Amén. Y damos voces proféticas. ¿Por qué? Porque para volver el pueblo a Dios, Dios no llamó intercesores, Dios llamó profetas. Quien prepara el camino para el Señor son profetas, voces proféticas. Quien confronta poderes políticos y religiosos son profetas. Juan el Bautista confrontó a Herodes. Amén. Quien confronta fuerzas políticas, Elías confrontando a Acab, Jezabel y a los falsos profetas. Son profetas los llamados a volver al pueblo hacia Dios, pero también los llamados a anunciar el juicio de Dios sobre la tierra. Usted ve Isaías, usted ve Jeremías, usted ve Ezequiel, y usted va a ver profetas anunciando el juicio de Dios. Pero también necesitamos intercesores. ¿Es conmigo, intercesores? Porque ellos son
los que aplacan la ira, el juicio de Dios. Tal vez son los que la detienen, los que la aplazan por un momento. Pero imagínate si una nación no tuviera intercesores y solo profetas. Solo profetas. Imagínate, no, es que aquí el juicio vendría cada rato. Necesitamos intercesores. ¿Por qué intercesores? Porque parte de su familia todavía no conoce al Señor. ¿Y qué si el juicio cae? ¿Qué si el día del Señor llega y nuestros padres o nuestros seres queridos no conocen del Señor? ¿Qué de ellos? ¿Ya ha pensado en ellos? Amén. La iglesia de Jesús debe de salir de su egoísmo y empezar a interceder por su nación. Amén. Romanos 8:34. Y aquí vamos a ver por qué es que no nos hemos muerto. Romanos 8:34. No piense que estamos vivos porque somos bonitos. No piense que estamos vivos porque usted está bien, se porta bien. Dile que es tuyo. No piense que estás vivo porque eres bonito. 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace el intercesor? Detiene la ira. O sea, él no está orando, él no está orando, él está intercediendo. ¿Cuándo es que se requiere un intercesor? Cuando hay un juicio por venir, cuando hay una ira por desatarse. O sea, entendamos, yo quiero que entienda la gravedad y lo importante de este conflicto. Solamente se requiere del intercesor cuando hay ira y juicios de por medio. Y si a Jesús se lo llama el intercesor, imagínate lo que él está deteniendo. Porque si no hubiera ira y ni juicio, ¿para qué es Jesús de intercesor? ¿Para qué? Déjelo tranquilo allá arriba. Pero si mi Biblia dice que Él es nuestro intercesor, estamos vivos gracias a la intercesión de Él. Tenemos familia, podemos trabajar gracias a la intercesión de Él. Porque sin ese intercesor, juicio e ira estuviera sobre nosotros. O sea, Jesús en la cruz no solamente estaba cargando mi pecado, estaba resistiendo el juicio. Por eso dice Isaías que el castigo de nuestra paz cayó sobre él. O sea, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y todo lo que quieren hacer sobre la tierra que caiga sobre mí. Eso es el intercesor. O sea, ese día era para que muriéramos todos. Pero como había un intercesor en la cruz, Él dijo: que tu ira y tu juicio caiga sobre mí. Y por Él es que tenemos vida. Y gracias a Él respiramos. Gracias a Él podemos hacer muchas cosas. Y aún después de pecar, gracias a Él todavía podemos caminar. Así que es loco decir: mira, yo pequé y no me pasó nada. Es gracias a Él, porque si Él no estuviera intercediendo, ya hubiese fulminado de esta tierra. Así que no es un lujo jugar con el pecado. No es un lujo revolcarnos. Es que Dios es bueno. No, es que Él intercede. Y da gracias a Dios que Él es el intercesor. Porque si no tuviéramos un intercesor, ya no hubiera habitantes en esta tierra. Amén. Se necesita intercesores. Se necesita intercesores. Ese día posiblemente el juicio de Dios iba a caer sobre la humanidad. Pero Jesús dijo: Señor, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Amén. Póngase de pie.